saber qué recuerdan acerca de la clase de territorialización que vimos semana pasada. Habíamos mencionado que el sistema de salud del Paraguay utiliza como eje estratégico un sistema nacional basado en APS, y la atención primaria en salud es aquella asistencia sanitaria próxima a la comunidad y aquella asistencia sanitaria esencial que debe estar próxima a la comunidad, a las familias, que sean ofrecidos por medios aceptables por la comunidad y a un costo accesible. Y entonces así el sistema de salud del Paraguay se organiza en niveles de atención en donde se considera la APS como un eje vertebrador del sistema y la USF es la puerta de entrada al sistema de salud y así componente principal del sistema de salud. Entonces habíamos visto que para poder llevar establecimientos de salud próximos a la comunidad se realiza territorialización, en donde se determinan territorios sociales, así como dijo Adrieni. Y quiero saber si recuerdan qué es un territorio social. ¿Recuerdan qué es un territorio social? Pueden escribir en el chat sus respuestas. ¿Están ahí conectados? Territorio social es ese espacio, ¿verdad?, donde las personas habitan. Es una unidad geopoblacional, así como dice Adrieni, ¿sí?, donde viven las personas. Es esa unidad geopoblacional. Entonces, un territorio social es una unidad geopoblacional. Podemos decir que un territorio social es un espacio físico, geográficamente definido, tiene que ser continuo y que tiene características, criterios multidimensionales que los hacen únicos, particulares, diferentes uno de los otros. ¿Y recuerdan cuáles son esos criterios multidimensionales, esas características presentes en un territorio que los hace diferente uno del otro? ¿Quién recuerda? ¿Quién quiere compartir, escribir ahí en el chat? Si recuerda características, criterios que le hace a un territorio diferente a uno del otro. Habíamos mencionado que un territorio social situado aquí, por ejemplo, en una zona urbana, es diferente a un territorio social situado en una zona rural. Asimismo, Adrieni, sus costumbres, ¿verdad? La cultura. No es lo mismo un territorio social situado en una región urbana y un territorio social situado en una zona rural con comunidad indígena. Su cultura va a ser diferente. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan como criterios multidimensionales? ¿Quién más ahí está conectado? Adieli. ¿Recordás algo de lo que hemos mencionado sobre los criterios de un territorio social?
que los hacen diferentes y particulares uno de los otros? Asimismo, Adrieni, la economía, la política, la cultura, las costumbres, la infraestructura, ¿sí? Las instituciones presentes son diferentes. Hay territorios sociales que tienen una cierta cantidad de instituciones y hay otros que tienen menos. También la población, muy bien, perfecto, Adieli. La población. Hay territorios sociales que tienen más habitantes, pueden tener 5.000 habitantes. Hay otros territorios sociales que pueden tener apenas 2.000 habitantes. Entonces son características que los hacen diferentes uno de los otros y por eso es necesario hacer territorialización, definir territorios sociales y luego realizar esa actividad de territorialización para ver la realidad de un territorio, para conocer sus criterios multidimensionales, saber cuáles son sus necesidades y planificar en base a eso. Como les había dicho, no hay una fórmula mágica en organización que funcione bien para todos los territorios sociales, porque sus características son diferentes, los recursos presentes son diferentes, las instituciones, la economía, la política, la cultura, el ambiente, la cantidad de habitantes. ¿Sí? Bueno, habíamos visto también la definición de territorialización. ¿Recuerdan en qué consiste la territorialización? ¿Recuerdan cuál es la definición de territorialización? Habíamos mencionado, ¿verdad?, que la territorialización consiste en ver, consiste en observar, consiste en identificar la realidad en un territorio social y modificar esa realidad, ¿sí?, para poder mejorar. Entonces la territorialización permite planificar las actividades del equipo de salud familiar en base a la necesidad que se observa y que se presenta en ese territorio social bajo responsabilidad de la USF y del equipo de salud familiar. ¿Y cómo podemos ver esa realidad? ¿Cómo podemos observar, evidenciar, identificar esa realidad? Haciendo un mapeo del territorio, mapear, ¿sí?, identificando en el territorio aquellas zonas de mayor fragilidad, aquellas zonas o puntos críticos que puedan afectar a la salud de la gente, identificando, ¿sí?, en el territorio todo aquello que pueda ser causa de una enfermedad, haciendo una asociación causa-enfermedad. Habíamos visto que se hace el censo comunitario para obtener datos demográficos, datos de salud sobre la población, ¿verdad?
¿No es así? Para saber el número de habitantes, el número de familias que va a estar bajo responsabilidad del equipo. ¿Recuerdan el criterio unidad poblacional? ¿Recuerdan en qué consiste ese criterio de territorialización, unidad poblacional? Jefferson, ¿recordás el criterio unidad poblacional que se considera en territorialización? En el Paraguay, porque en el Brasil la cantidad de habitantes es un poco diferente por unidad de salud familiar. En cantidad. Asimismo, Jefferson, perfecto. Cantidad de personas, ¿verdad? Asimismo, cantidad de personas, de habitantes, unidad poblacional. En el Paraguay se determina como criterio de 3.500 a 5.000 habitantes por equipo de salud familiar en la USF, compuesto por un médico, un enfermero u obstetra, un personal auxiliar o técnico en enfermería, un odontólogo, un personal administrativo y 5 agentes comunitarios. ¿Recuerdan? Habíamos visto eso. Habíamos visto en clase. Todo eso con el objetivo de determinar territorios sociales, establecer límites territoriales, cantidad de habitantes que van a estar bajo responsabilidad del equipo, para así poder, por medio de ese establecimiento de salud que es la USF, ofrecer servicios esenciales próximos a la comunidad, próximo a la familia y a un costo que sea asequible para todos, que en el Paraguay es gratuito. En la USF se prestan servicios gratuitos. Quiere decir que la persona no tiene que pagar en el momento de la atención. Y ahora entonces vamos a continuar con nuestra clase del día. Voy a iniciar la proyección. ¿Está bien? Voy a iniciar la proyección. Si hay alguna duda, pueden escribir en el chat, o si hay algo que me quieran avisar o preguntar de forma rápida, pueden usar el micrófono. Semana pasada yo creo que fue con ustedes que tuvimos un inconveniente, que había algunos usuarios fake que estaban silenciando el micrófono, ¿verdad? Voy a verificar aquí. Observen también ustedes si hay algún compañero ahí que no conocen o algún nombre raro que pueda ser fake. Entonces, antes de iniciar con la clase,
para que no ocurra ese inconveniente. Creo que no, ¿verdad? Hoy están pocos. Hoy están apenas 32 alumnos, están pocos. Creo que todos ya están en clima de feriado. Ya están queriendo adelantar el feriado. Claro, también los exámenes, ¿verdad? Cierto, muy cierto. Bueno, vamos a animar entonces ahí a Dieli. Toma una agua, un café y vamos a comenzar, ¿está bien? Bueno, voy a iniciar con la proyección de la clase. Vamos a continuar con ustedes, habíamos quedado hasta aquí, ¿verdad? Con ustedes habíamos finalizado territorialización y hoy iniciaríamos con las actividades que se realizan en la USF. Recuerden que la USF corresponde al primer nivel de atención de la RIS. ¿Recuerdan qué es RIS? RIS es Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud, que tiene como eje vertebrador APS. Considera USF como puerta de entrada al sistema de salud, como primer contacto del paciente con el sistema de salud. Es el establecimiento de salud que está ahí próximo a la gente, a la comunidad, ¿sí? Y que debe ofrecer servicios y asistencia sanitaria esencial. Entonces, para iniciar con este tema de hoy, con actividades que son prestadas en la USF y por el equipo de la USF, les traje la definición de APS, Atención Primaria en Salud. Ustedes ya conocen, ya habrán visto varias veces en otras materias, pero les traje para volver a recordar qué es la atención primaria en salud. Es la asistencia sanitaria esencial ofertada por las instituciones, establecimientos de salud de la RIS, que sea accesible a todos los individuos y familias de la comunidad. Y eso es posible por medio de la USF, la de las unidades de salud familiar, cada unidad determinada para un territorio social, donde toda la población pueda acceder, todas las familias pueden acceder, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación, participación comunitaria, y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Entonces les quise traer esta definición porque la RIS trata de lograr lo determinado en APS y por medio de sus establecimientos de salud y principalmente la USF, que es la puerta de entrada y más próxima a la comunidad. Entonces, en la USF se prestan servicios a la comunidad. ¿Y cuáles son esas actividades, esos servicios prestados? Uno de ellos es la actividad de consulta. Y la actividad de consulta se realizarán dos modalidades, que puede ser consulta ambulatoria en la USF. ¿Qué significa eso? Consultas para atención integral de las personas dentro de la USF. En la USF llega todo tipo de paciente,
desde niños, adultos, ancianos, mujeres, con todo tipo de afección, ginecobstétrica, patologías crónicas, agudas. Se realiza un seguimiento de control de crecimiento y desarrollo, puericultura, planificación familiar, planejamiento familiar, ¿verdad? Todo tipo de atención, son apenas ejemplos. Todas las atenciones pueden ser hechas dentro del consultorio, en la USF, con el objetivo de atención integral. Atención integral es promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación. ¿Sí? Dentro de la USF. Pero también esa actividad de consulta puede ser realizada fuera de la USF. Es otra modalidad, fuera de la USF, con consultas domiciliarias y extramurales. El nombre ya dice domiciliarias, consultas domiciliarias. Son atenciones realizadas en el domicilio del paciente, en la vivienda del paciente, en la casa del paciente. Y la consulta extramural, el nombre también ya lo dice, extramural, extramural, fuera de los muros de la USF. ¿Y qué significa eso? Consultas en otros espacios de la comunidad fuera de la USF. No en el domicilio del paciente, sino que otro espacio de la comunidad que puede ser hecha en unidades móviles, pero esas atenciones en unidades móviles tienen que ser dentro del territorio bajo responsabilidad de la USF, dentro de ese territorio social de la USF. O puede ser hecho en otros lugares de la comunidad, como por ejemplo espacios, lugares fijos que inicialmente su infraestructura no es utilizada para asistencia a la salud, pero que por ser un lugar grande, que pueda albergar a muchas personas, mucha gente, muchas familias, entonces se puede también utilizar ocasionalmente para consultas extramurales o para atenciones fuera de la USF. ¿Y cuáles son esos espacios? Iglesias, escuelas, plazas, clubes, cualquier espacio que se cuente en la comunidad que pueda ser útil porque alberga a mucha gente. ¿Sí? Perdón. Eso es consulta extramural. La actividad de consulta, sí, quiero que tengan en cuenta cuando decimos consulta. Consulta es para atención integral. Consulta. Entonces, es actividad realizada por profesional de blanco. ¿Como quiénes? Médicos, enfermeros que tengan licenciatura, odontólogos. Sí, cualquier profesional con licenciatura que haga parte del equipo de salud familiar, excepto
por ejemplo, el agente comunitario o el técnico o auxiliar en enfermería, ¿sí? Entonces, es aquella actividad realizada por el equipo, ¿sí? Y por algunos de sus integrantes como el médico, el enfermero, puede ser el obstetra, puede ser el odontólogo, ¿sí? Puede ser dentro de la USF o puede ser fuera de la USF, o en el domicilio del paciente o en consultas extramurales, según competencias y normativas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Quiero también que tengan otra información así muy en cuenta, mucho ojo. Toda actividad de consulta realizada en la USF o fuera de ella es planificada. Y es esa planificación principalmente en base a dispensarización. Y vamos a ver más adelante en qué consiste la dispensarización. Entonces, principalmente en base a dispensarización, recuerden, anoten, ¿sí? Dispensarización. Y posteriormente a la vulnerabilidad. Bueno, hemos visto que hay dos modalidades entonces de consulta, en la USF y fuera de ella, fuera en el domicilio u extramural. Esas atenciones de consulta son realizadas por el equipo y en el cual se determinan días para las atenciones. En la USF el equipo trabaja de lunes a viernes, ¿sí? De lunes a viernes. Una jornada laboral de 8 horas diarias, lunes a viernes. Y se establecen de esos 5 días de la semana, que 3 días de la semana serán para atención de consulta en la USF, ¿sí? Se establecerá 3 días para las actividades de consulta en la USF y hasta 2 días para actividades en la comunidad. Fíjense que dice hasta 2 días por semana, pero si la demanda no es grande y con un día apenas en terreno es posible atender a los pacientes, entonces se puede hacer solo en un día. ¿Está bien? Pero se suelen determinar hasta 2 días para consulta o en el domicilio o alguna actividad extramural. En situaciones excepcionales en donde se requiera por necesidad epidemiológica o por factores climáticos o por factores demográficos, más días en terreno o en la USF será debidamente comunicada al Departamento Regional de APS y estarán contemplados en el cronograma de actividades de la USF. Entonces puede ser que se presente una situación excepcional que requiera, que necesite de mayor tiempo o más días de actividad en terreno. Entonces ahí, si es necesario, entonces se puede, sí, hacer, pero previa, sí, notificación al Departamento Regional de APS y siempre contemplar en el cronograma de actividades. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro?
Continuamos entonces. ¿Cómo está la calidad de la imagen del sonido? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos entonces aquí a la primera modalidad. Dijimos que hay dos modalidades. La primera, consulta en la USF, consulta ambulatoria en la USF. Esa consulta ambulatoria en la USF tiene como objetivo, ya les dije, atención integral. Si es una atención integral, consiste en hacer prevención, tratamiento, rehabilitación, ¿verdad? Entonces, además de realizar esa atención integral, independiente de la afección que presente el paciente, sea una afección gineco-obstétrica, sea una afección, sí, que acometa a un paciente pediátrico, el médico debe atender o el profesional, pero en condiciones que solamente se puede tener en la USF, que muchas veces en atención o consulta domiciliaria o extramural no hay. ¿Y cuáles son esas condiciones? Condición de privacidad. Entonces, en esa condición de privacidad, de iluminación, de ventilación, y también se podrá disponer de todo instrumento, tanto para evaluar al paciente, pero también para registrar al paciente, inscribirle en programas o para hacer su seguimiento. Y que muchas veces en las actividades fuera de la USF no se puede contar con esos materiales, instrumentos o con esa cierta privacidad o iluminación adecuada. ¿Sí? Luego está la consulta domiciliaria, ya es la otra modalidad. En esta modalidad, que también tiene el objetivo de atención integral porque es una consulta, se realiza en el domicilio. Pueden ser por varios motivos, como por ejemplo, el paciente presenta algún tipo de dificultad para venir a la USF, entonces se lleva la atención hasta su domicilio, sea porque, un ejemplo, ya es un paciente idoso, anciano, que tiene ciertas limitaciones, o se trata, por ejemplo, de un paciente con discapacidad física, mental, que le pueda dificultar venir a la USF. O, por ejemplo, porque hay algún problema, no solamente relacionado a su salud, pero un problema social o un problema familiar que dificulte con que venga a la USF, entonces se puede hacer la atención en el domicilio. Pero no solamente con ese objetivo de llevar atención a quien no puede venir, también con el objetivo de evaluar al paciente en ese ambiente donde él vive, con su familia, en su vivienda, ¿sí? Entonces, las consultas domiciliarias tienen como objetivo realizar una valoración de la persona, la familia y su entorno, así como las condiciones de medio ambiente y vivienda, relaciones interpersonales y la funcionabilidad familiar, en la cual se desarrollan sus integrantes. Son las que se realizan dentro del territorio de responsabilidad de la USF. Son atenciones individuales según programación dispensarial. Entonces, hay que tener en cuenta que las consultas domiciliarias tienen que ser dentro del territorio.
bajo responsabilidad de la USF. ¿Sí? Cualquier paciente que habita en ese territorio y no puede venir a la USF o tiene dificultades, se lleva la atención a su domicilio. O si el médico, además de atender al paciente en consultorio, considera que debe evaluar al paciente en su ambiente familiar, en su vivienda, entonces así lo hace. Toda atención de consulta, así como las que son hechas dentro de la USF, las que son hechas también fuera de la USF, son en base a programación dispensarial. Dentro de esta otra modalidad, que es fuera de la USF, podemos también mencionar consulta extramural, que es la atención en consulta externa, con actividades de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud o en unidades móviles, dentro del territorio de responsabilidad o fuera del mismo, si las necesidades sanitarias así lo requieren, con una autorización del Departamento Regional de APS. Se realizan en un lugar fijo donde se tenga la posibilidad de albergar a gran cantidad de personas, iglesia, escuela y plazas. Entonces, eso es consulta extramural. Toda atención de consulta hecha por el médico, el odontólogo o el personal con licenciatura en un espacio fuera de la USF. Puede ser en un espacio fijo, iglesia, escuela, plaza, o puede ser en unidad móvil. ¿Está bien? Dentro del territorio bajo responsabilidad de la USF. Otra de las actividades, que aquí ya no se incluye como actividad de consulta, pero son actividades que prestan el equipo de salud familiar, es la visita domiciliaria. Quiero que tengan en cuenta, visita domiciliaria no es lo mismo que consulta domiciliaria. Nosotros utilizamos aquí en Paraguay este término de visita domiciliaria para toda atención que es hecha por agente comunitario de salud o por personal técnico o auxiliar de enfermería u obstetricia, y no la atención hecha por el médico. Entonces, los profesionales que realizan la visita domiciliaria son diferentes al de la consulta domiciliaria. Y el objetivo de la atención también es diferente. El objetivo de la visita domiciliaria es informar, educar, ¿sí? Y el de la consulta es atención integral, además de informar, educar, tratar, rehabilitar. Entonces es diferente, ¿sí? La visita domiciliaria es una actividad que ocurre cuando el personal de salud se traslada hasta el hogar. ¿Saben lo que es hogar? Hogar es lar. Les digo porque hoy de mañana otro grupo me estuvo preguntando que no sabían qué era hogar. ¿Sí? Hogar es lar, vivienda, la casa de los usuarios, con el objeto de compartir información útil sobre estilos de vida saludables, determinantes sociales de salud, invitaciones a eventos comunitarios o cerciorarse del estado de salud general de los miembros de la familia. Durante esta actividad se realiza una entrevista a los miembros de la familia
como también se puede realizar una charla sobre alguna problemática detectada durante la visita. Entonces recuerden, el objetivo de la visita domiciliaria es diferente a la de la consulta domiciliaria. Y los profesionales que realizan también son diferentes. ¿Está bien? Entonces no deben confundirse las visitas domiciliarias con las consultas domiciliarias. Las visitas son realizadas por el profesional técnico u auxiliar en enfermería u obstetricia y los agentes comunitarios de salud previa planificación de sus actividades. Perdón. Entonces no confundan, ¿sí? Hemos visto hasta aquí que la consulta entonces se clasifica en dos modalidades, dentro y fuera de la USF. Dentro, consultas ambulatorias, atención integral a todo paciente en condiciones de privacidad, iluminación, ventilación adecuada y con el uso de instrumentos para inscripción o seguimiento del paciente. Y fuera puede ser domicilio o extramural. En el domicilio del paciente para evaluar al paciente en su ambiente familiar, ¿sí? Evaluar funcionabilidad familiar y también condiciones del ambiente, vivienda, etc. Y extramural en espacios donde se puede albergar a mucha gente. Escuela, plaza, iglesia o unidades móviles. Visita domiciliaria no es hecha por el médico ni por el odontólogo, es hecho por agentes comunitarios o personal técnico o auxiliar. Entonces no confundan, ¿está bien? Otra de las actividades que presta el equipo es para realizar búsqueda activa comunitaria. Se denomina a la indagación o rastreo intencionado de casos sospechosos o probables de un evento que pueden estar ocurriendo o pudieron haberse presentado en la comunidad y que no hayan consultado a una institución prestadora de servicios de salud. Entonces, cualquier sospecha que llega a la USF por denuncia de algún vecino, de algún miembro de la comunidad o por algo que ha evidenciado un agente comunitario, cualquier sospecha de situación referente a la salud que no llegó a una institución prestadora de servicio de salud. No vino a consultar a USF, no fue a otro hospital o a otro establecimiento de salud. Entonces es necesario hacer una búsqueda activa comunitaria. Un ejemplo, una gestante. Una gestante debe realizar un acompañamiento en control prenatal, ¿verdad? Si es que ella no acude al control prenatal y llega una sospecha en la USF de una gestante que nunca ha hecho control prenatal, hay que hacer búsqueda activa. Hay que hacer esa búsqueda activa. Entonces, es un ejemplo apenas de otra prestación de servicios por parte del equipo. También de educación y de consejería. ¿Saben lo que es consejería? ¿Ya escucharon hablar de consejería? La consejería es una herramienta de la educación para la salud que busca lograr cambios voluntarios en una persona que tiene hábitos perjudiciales para su salud hacia hábitos
que sean saludables o positivos para su salud. Entonces se realiza consejo médico, consejería. Es una práctica preventiva, ¿sí? Que busca modificar hábitos. Entonces se realiza para dar orientaciones a las familias cuando el equipo tiene problemas para la adhesión de las personas a un tipo de recomendación o tratamiento, uso de medicamentos, recomendación de dieta o ejercicio, cambio de hábitos y el cuidado personal. También puede ser aplicado, por ejemplo, de forma individual en consultas o puede ser aplicado en grupos poblacionales, en ciertas familias o en grupos, por ejemplo, de gestantes o en grupo de hipertensos o en grupo de diabéticos, en un grupo de personas con características en común sobre el cual se quiere trabajar un cambio, una mudanza de hábito, de estilo de vida, perjudicial hacia uno positivo. Y otra prestación de servicios es de internación y cuidados domiciliarios. Los equipos de salud familiar apoyan en situaciones particulares mediante cuidados paliativos acorde a sus capacidades técnicas y operativas, en base a sus programaciones en conjunto con los profesionales de otros niveles de complejidad. Sí, si un profesional, un especialista de un segundo o tercer nivel de atención, hospitales, donde se realiza internación, determina que es necesario que ese paciente sea hospitalizado en su hogar, en su casa, porque es mejor para el paciente, va a traer o un mejor resultado o para la condición actual del paciente es lo mejor porque se trata, por ejemplo, de un paciente terminal o de un paciente paliativo. Entonces, si ese paciente vive, reside en ese territorio social bajo responsabilidad de la USF, el equipo tiene que brindar su apoyo. Tiene que trabajar de forma cooperativa y participativa con esos profesionales para así poder hacer la atención, brindar atención a esos pacientes que residen dentro del territorio social bajo responsabilidad del equipo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Bueno, quiero pedirles 5 minutos que hagamos ahí un receso. Voy a buscar un poco de agua porque ya tengo la garganta seca y necesito un poco de agua. También aprovechen ustedes ahí, levántense un rato, estiren las piernas. Si les da ese tiempito ahí de 5 minutos, hagan un café para despertarse, principalmente a Dieli, que dijo que estaba con sueño. Y en 5 minutos volvemos, ¿está bien? Para continuar. A ustedes yo todavía trabajos prácticos. Como ustedes ya saben, todo semestre deben elaborar un trabajo práctico que deben entregar vía plataforma. También este semestre deberán realizar uno en gestión en salud. El trabajo práctico será un trabajo que podrán realizar, ¿sí?, de forma individual. Voy a ir escribiendo también aquí en el chat por si hay alguien que quiera copiar, no les da tiempo de acompañar lo que voy diciendo, entonces puede copiar del chat, ¿está bien? Entonces el trabajo práctico será individual con entrega vía plataforma. El inicio de la entrega será el día 1 de octubre y la fecha máxima de entrega será el día
5 de noviembre. Tienen que entregar el trabajo en un material en formato PDF. Los únicos criterios que yo voy a tener en cuenta para la corrección son los que la universidad me envió. ¿Está bien? Entonces, los criterios de corrección que voy a considerar son los siguientes. El trabajo tiene que contar con una portada, con objetivos, por lo menos, ¿verdad? Tiene que contar con el objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos y una introducción. Si ustedes realizan un trabajo que cuenta con estos contenidos, ¿sí? De portada, objetivo e introducción, van a sumar 2 puntos. Luego tienen que realizar un trabajo que cuente con un desarrollo donde quiero que incluyan como un mínimo de 3 páginas. El desarrollo, ¿sí? El desarrollo tiene que tener como mínimo 3 páginas. En el desarrollo quiero que incluyan ilustraciones. Esas ilustraciones pueden ser fotografías, pueden ser imágenes, gráficos, cuadros, lo que ustedes desean, cualquier tipo de ilustración, ¿está bien? Tiene que contar con ilustraciones. Y la redacción debe ser en castellano. Les refuerzo eso porque el semestre pasado recibí muchos trabajos en portugués. Entonces, cuidado con la redacción que debe ser en castellano. Si el desarrollo cuenta con un mínimo de 3 páginas, hacen una redacción en castellano, incluyen ilustraciones, entonces van a sumar 6 puntos. Y luego debe contar con una conclusión y fuentes bibliográficas o bibliografías que utilizaron para la elaboración del trabajo, también con 2 puntos. Entonces, esto es lo que la universidad, ¿verdad? Solicitó que sea evaluado y es lo que yo voy a estar evaluando. Ustedes pueden elegir si el método de elaboración que quieren seguir para representar, para hacer, qué norma de elaboración, si quieren utilizar Vancouver o ABNT, no importa. Yo no voy a estar mirando con tanto criterio eso. Lo único que yo voy a mirar es que el trabajo tenga realmente una portada, que tenga, ¿sí? La introducción, los objetivos, el desarrollo, conclusión y bibliografía. El resto ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Elaborar conforme tengan mayor facilidad, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta que el tema del trabajo será sobre RAC. Nosotros, más adelante, en una de nuestras unidades del programa, nos pide desarrollar organización del servicio de urgencia. Y nosotros vamos a ver una clase sobre organización del servicio de urgencia. Y dentro de organización del servicio de urgencia hay una herramienta de gestión que nos permite organizar la atención en el servicio para evitar, ¿sí?, que se congestione el servicio, para poder garantizar que las personas que necesitan de una atención, ¿sí?, más rápida puedan acceder al servicio primero, y es el RAC. Ustedes lo llaman siempre como triaje, porque el RAC es eso, es un triaje, solamente que en el Paraguay nosotros usamos este nombre.
de recepción, acogida y clasificación. Entonces, el tema del trabajo será RAC, recepción, acogida y clasificación. Cada alumno le puede dar el enfoque que quiera a su trabajo, ¿está bien? Por ejemplo, la importancia del RAC en el servicio de urgencia, ¿sí? Entonces, RAC es recepción, acogida y clasificación de los pacientes en el servicio de urgencia. Yo les voy a enviar un material que ustedes pueden utilizar para leer, informarse más sobre RAC, extraer informaciones de ahí si desean, que es, sí, un manual de RAC en el servicio de urgencia en el Paraguay. En el Brasil es bastante similar. Entonces, en el Brasil es bastante similar las normas y los criterios que se utilizan, los protocolos, pero yo les voy a pasar este del Paraguay, que es el último que fue publicado, uno de los más actualizados. Pueden leer y extraer informaciones de ahí, ¿está bien? Si ustedes desean hacer sus trabajos en base a algún protocolo del Brasil, pueden también hacer, pero ahí tienen que especificar en su título que es una información que ustedes trajeron de alguna guía o protocolo del Brasil, ¿está bien? Entonces yo les voy a enviar ese material en PDF por si ustedes quieran leer y extraer información de ese material. Pero ustedes tienen toda la libertad de poder investigar y extraer informaciones de donde deseen, desde que sea una fuente confiable. Si es de alguna página de internet, que sea de una fuente confiable. Cuidado, cuidado, cuidado con el famoso copio y pego. Muchos alumnos semestre pasado me entregaron trabajos copio y pego de página de internet. Y a veces lo peor, de páginas de internet que están direccionadas al paciente. Entonces, por ejemplo, decía así, un ejemplo, si usted acude al servicio de urgencia, será llamado para clasificación, y era un copio-pego, no era una redacción, y muchos trabajos, muchos. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Bastante cuidado. Yo voy a revisar los trabajos. Yo voy a hacer la corrección de los trabajos. Yo sé que ustedes son muchos, pero yo siempre disponibilizo mi tiempo, reviso los trabajos, corrijo los trabajos y les doy el puntaje de acuerdo a lo que se merecen, ¿sí? Entonces no cometan el error, por ejemplo, de algunas personas el semestre pasado que me enviaron trabajo en blanco, que me enviaron trabajos de una página, de 2 páginas, pensando que yo no iba a leer o no iba ni siquiera a abrir el archivo, porque ustedes pues son muchos. Entonces tuvieron esa impresión equivocada y al final llevaron 0 puntos, 1 punto. Y entonces para que no surja ese inconveniente, sí, es que quiero que tengan en cuenta los criterios que le escribí aquí. Esto es lo único que yo voy a evaluar, lo único, ¿sí? Los criterios que me pasó la universidad. El resto queda a criterio de ustedes hacer un trabajo bien elaborado según los conocimientos que ustedes tienen. El trabajo será individual, ¿sí? Pero les puedo dar la libertad de que si quieren hacer en grupos de 5, pueden hacer. El semestre pasado fue todo individual porque como ustedes no se reunían en clases, era todo solamente online, entonces no se podían reunir para hacer el trabajo en grupo. Pero yo tengo entendido que ahora ustedes ya
teniendo clases prácticas, ¿verdad? Entonces, si les facilita y quieren hacer en grupo, pueden hacer, pero quiero que tengan en cuenta un máximo de 5 alumnos por grupo. Quiero que tengan en cuenta, ¿sí?, que no sea más que 5 alumnos por grupo, porque les dije que voy a corregir el trabajo y semestre pasado me aparecían así tipo 30 trabajos iguales, 40 trabajos iguales, y ahí surgieron los inconvenientes con las notas. Entonces yo reviso los trabajos, ¿sí? Aunque ustedes hagan en grupo, tienen que colocar en la primera hoja de portada, ¿sí?, el nombre de todos los integrantes, de todos. Y al entregar en la plataforma, cada alumno tiene que entregar por medio de su usuario. ¿Está bien? Porque así yo recibo una lista que me permite colocarle sus notas. Entonces tienen que enviar cada alumno por su usuario, pero en la portada me pone el nombre de todos los integrantes que hicieron juntos el trabajo. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Bueno, perfecto. Entonces, eh, les voy a estar enviando ahora al finalizar la clase entonces el material para que ustedes puedan ir elaborando ya sus rascuños. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren mostrarme sus trabajos, pueden aprovechar las próximas clases. Al finalizar con el contenido del día, siempre sobra algunos minutos, algunos tiempitos. Entonces podemos aprovechar eso para que ustedes me vayan mostrando si desean así sus trabajos. Porque una vez enviado, después ya no se puede hacer la corrección. Algo que les quiero orientar también, ¿sí? Cuidado en la hora de enviar sus trabajos. Certifíquense que están enviando el trabajo correcto, porque el semestre pasado recibí así trabajos de otras materias, ¿verdad? Trabajo de anatomía patológica, trabajo de otros temas, y ahí después le puse 0 al alumno y me dice que envió mal. Infelizmente, esa no es culpa mía, ¿verdad? Entonces, en la hora de que ustedes envíen, ¿sí?, certifíquense bien que están enviando el trabajo correcto, ¿sí? Son apenas así detalles que les estoy repitiendo porque fueron situaciones que se presentaron semestre pasado y espero que no se repita con ustedes para evitar inconvenientes, ¿ok? Bueno, entonces terminamos nuestra clase del día por aquí. Espero que todos ya tengan ahí un buen final de semana, ¿verdad? Eh, y ya vamos a iniciar este final de semana. Pasa volando la semana, ¿verdad? Muy rápido. Entonces les deseo a todos un buen final de semana, un buen feriado y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.